gloria y la honra es para nuestro Dios una vez más. Dios ha sido fiel, ¿verdad? Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Vamos a leer 3 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. 50 del 1 al 3, cuando usted lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos todo, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí, dice, que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago silicio su cubierta. Incline su rostro, pidamos la bendición por esta palabra esta tarde, para que sea Él el que hable y bendiga lo que aquí se dice. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús, Señor. Le damos gracias por los hermanos presentes esta tarde, por los que no han venido también, Señor. Obra, Señor, en esa misericordia de cada uno de ellos, Señor. Obra también en aquellos que están a través de las redes, los que están a través de este sonido, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay necesidades, Señor, si hay necesidad de sanidad, Señor, obra en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Obra y dé esa respuesta, Señor, a aquel que le está clamando por esa necesidad. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, habla la palabra allí, el título que tiene dice que Jehová ayuda a quienes confían en Él. Dios es el único que puede ayudarnos a todos los que tenemos la confianza en Él. Amén. Por eso es que aquí está reprendiendo a aquellos que piensan que Dios no les ayuda. Porque el pueblo de Israel está reclamando a Dios que Él no les ha ayudado, porque se ha apartado, porque los ha entregado en manos del enemigo. ¿Y por qué los ha entregado? A causa del pecado. El pecado que ellos cometieron de apartarse de los caminos de Dios. Dios tenía que reprenderlo. Cuando usted y yo andamos apartados del camino de Dios, andamos alejados, el pecado está más cerca de nosotros y va a haber reprensión de parte de Dios. Por eso es que Dios está reprendiendo aquí al pueblo de Israel. Por eso es que ellos reclaman que Dios los ha vendido, que los ha entregado en manos de otros. ¿Por qué? Porque, como habla allí del matrimonio, es que la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, Dios está hablando de que Él se ha apartado, que la esposa se ha apartado. Por eso es que ahí habla de esto, de cómo Dios los ha dejado a un lado. Pero aún hay esperanza si se arrepienten. De eso es lo que habla el libro del profeta Isaías aquí, en el capítulo 50, donde dice que a los que confían en Él, Dios los ayuda. Él es nuestro ayudador. Por eso que usted y yo no dejemos de confiar en Él. Todos tenemos en Dios esperanza. Las cárceles están llenas ahorita.
Casi están doblando el número que había de presos, a tal grado que el presidente ha decidido construir otra cárcel, o otras cárceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no cabe. Están tan amontonados que allí puede haber muchas enfermedades, mucha contaminación. Pero lo que se está haciendo es para corrección, para que los jóvenes, que es la mayoría de los que están ahí, puedan cambiar. Porque el hombre así nomás no cambia, hasta que ve la corrección. Por eso usted y yo debemos de tratar de corregir a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no caigan en ese punto. ¿Por qué? Porque luego, cuando han caído en el error, es difícil sacarlos. Hay hijos los Dios, ¿verdad? Entonces en esas cárceles hay mucha necesidad de Dios, hay mucha necesidad de palabra, pero es falta de disciplina de los padres hacia los hijos. No hay normas, no hay reglas en las casas, los hijos hacen y deshacen. Por eso es que está pasando eso. Si los hijos tuvieran normas, tuvieran horas de entrada y de salida, no pasara eso. Pero como son libres, Dios lo dice, ya voy a venir. ¿Y cómo les preguntamos a dónde vamos? Ya voy a venir y ellos tienen la hora. Pero la hora que ellos ponen, no la que los padres ponen, ¿verdad? Así que, por eso, aquí Dios está hablando acerca de cómo este pueblo se apartó. De cómo ellos fueron los que cogieron al olvidarse de Dios y buscar el pecado o la idolatría. Por eso es que está hablando ahí, Dios, yo les tengo esperanzas, porque allí es lo que Cristo padeció y va a padecer, porque esta es una profecía dada a Isaías. Jesús habló a través del profeta Isaías de que Él iba a sufrir y que Él iba a dar su vida y que cuando diera su vida había alguien que lo amaba y que lo iba a salvar. Dios quiere salvarlo. Dios quiere apartarnos de todos esos problemas. Así que iniciemos ahí, versículo 1 del capítulo 50 de Isaías, dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual dice, yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí dice, que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ahí está hablando del repudio, que eso es acerca del divorcio, como si Dios se hubiera divorciado de ellos o apartado, porque en aquel tiempo así se hacía. Estaba permitido al pueblo de Israel, según las leyes, que podía divorciarse si había una infidelidad a causa de fornicación. Así es que eso es lo que ellos están creyendo, y por eso que Dios dice que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes los ha entregado? Entonces, pero dice ahí que esa causa es la misma maldad. Claro, Dios, si usted anda caminando rectamente con Él, Dios no lo va a entregar a maldad. Dios le va a evitar esos problemas, porque usted y yo andamos haciendo lo recto y lo bueno delante de Él. Pero aquí dice que a quienes dice yo os he vendido. Aquí dice que por vuestras maldades sois vendidos. Es la misma maldad la que los hizo caer en las manos del enemigo, a donde Dios los entregó. Porque recordémonos que el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia por el mismo rey de Babilonia. Dios lo usó para castigar a ese pueblo rebelde por su maldad, por su pecado, por apartarse, por no creerle a Dios. Pero ahora por eso está diciendo Dios aquí que los que confían en Él, Él los va a ayudar. Versículo 2 dice, porque cuando vine, dice, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? Hay unas preguntas que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. ¿Acaso, dice,
se ha acortado mi mano para no redimir. No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto, dice, los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Ahí está hablando el poder y la grandeza que él tiene. Que sin el poder de Dios no hubiera agua. Los peces se pudren, dice. El hombre se aparta, dice, pero él sigue teniendo el poder. Eso es lo que Dios habla ahí. Dice, ¿acaso? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? La mano de Dios ahí está. La mano de Dios no se ha cortado para redimir a aquel que se arrepiente, para darle esa salvación, ese perdón. Y por eso dice que ¿acaso se ha acortado? No se ha cortado. La mano de Dios ahí está. Usted y yo decidimos qué es seguir. Si seguir el camino que agrada a Dios o lo que no agrada. Dice ahí, he aquí, dice, con mi reprensión hago secar el mar. Entonces Dios puede secar el mar. Dios puede secar los ríos. Y sin agua no hay vida, ¿verdad? Eso es lo que Dios está haciendo, que puede hacer. Él está hablando de que esas maravillas y esas cosas que el hombre no puede hacer, Él las puede hacer todavía. ¿Por qué? Porque Él hizo el agua, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. Y entonces si Él lo hizo, Él puede quitarlo. Por eso Él manda lluvia. Porque Él dice que mientras haya vida en la tierra no cesará la sementera. ¿Por qué? Porque Él enviará el agua. Pero al pueblo le está diciendo, mi mano ahí está para redimir. No se ha apartado. ¿O acaso ustedes creen que ya se apartó? Le dice, la mano para redimir. Y luego le dice, y aquí le dice, que con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Ahí está, ¿verdad? Que como el agua es vida, lo que queda sin agua es muerte. Y por eso los peces se pudren y mueren de sed. No digamos el hombre. Cuando ya no hay agua, más con estos calores. Entonces se aumenta la crisis. Pero por eso dice, no hay en mí poder para librar. Son preguntas que Dios hace a través del profeta. Pero el poder ahí está. Dios no se ha apartado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amando. Y Dios quiere que usted y yo caminemos con Él. Que no nos apartemos y que el pecado no nos domine nuestra vida. Porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. Y por eso es que este pueblo se apartó y por eso les son vendidos en su misma maldad. La maldad que usted y yo hacemos delante de Dios no le agrada y por eso es que Él viene y da el castigo, da la reprensión. Hay que sufrir la reprensión. Por eso es que Él está diciendo, pero mi mano ahí está. Yo los puedo seguir redimiendo, pero busquen. Muchos de estos jóvenes que están en esas cárceles ahora quisieran estar en una iglesia clamándole a Dios para que les ayude. Pero ¿y ahora cómo? Lejos de su familia, porque no los van a dejar ir a ver a nadie. Entonces es parte de las leyes que se han aprobado. Pero ¿quién buscó eso? Si la maldad no se hubiera aumentado, si ese número de muertos esos días se hubiera mantenido, o no hubiera habido nada, ahí estuviera. Pero como el presidente tiene que ver de a dónde haya entradas de dinero, hay que pagar impuestos. Y está haciendo algunos sacrificios, como quitarle los impuestos a la gasolina. Y esas son pérdidas para el gobierno. Y tiene préstamos y hay que pagarlo. Si no, el país cae en déficit. Y entonces, al ver de que no hay de dónde, y él está queriendo atraer inversión, y justo en esas reuniones es que se aumenta. Así que hay que esperar en Dios, lo que Dios va a hacer. Porque nosotros no podemos confiar en el hombre. Porque al final el hombre tiene su tiempo.
todo pasa. El presidente puede ser que ya solo le falten 3 años o 2 años. Pero Dios siempre permanece. Entonces, por eso es que su confianza y la mía tienen que estar en Él. En el que hizo los cielos y la tierra, y en el que dice aquí que su mano para redimir todavía está. Así que en nosotros está decidir qué queremos, si la ayuda de Dios o la ayuda del diablo. Por eso que aquí dice el título que tiene ahí, Jehová ayuda a quienes confían en Él. Si usted no confía en Dios, Dios no le va a ayudar. Si usted confía en sus fuerzas se van a acabar. Las mías también. Así es que el llamado es a confiar en Dios para seguir recibiendo la bendición y la ayuda de Dios. Versículo 3, veamos ahí. Dice, visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Está diciendo visto, ¿verdad? De vestir. No de que estoy viendo, sino visto. Está vistiendo, quiere decir. Visto, dice, de oscuridad los cielos. Y hago como silicio su cubierta. Ahí está el poder de Dios. O sea, yo quiero visto, si no lo desvisto. Si quiero yo, le tengo misericordia de aquel que me está clamando, y si no, no. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Por eso es que dice, yo soy el que estoy en los cielos. Yo hago con los cielos lo que yo quiero. Pero el hombre que, si ni cerca de llegar a los cielos. Unos creen que ya llegaron cuando dicen que fueron a la luna. Otros dicen que van a ir a Marte, allá afuera, y que hay lotes allá, y que están comprando en una guerra. Eso es lo que el hombre piensa. Pero el hombre puede pensar muchas cosas, pero el que hace las cosas es Dios. El que decide qué va a pasar es Dios. Por eso su confianza no puede estar en su fuerza, ni en las mismas. Porque yo fallo. Todos fallamos. Pero Dios no falla. Dios tiene control. Dios permanece para siempre. Ha permanecido por tiempo, por la eternidad, por todo el tiempo que ha existido, porque Él hizo el tiempo. Él ha permanecido. Y a Él nadie lo hizo. Dios es eterno. Así es que por eso sobre Él nadie tiene control, ni sobre su vida. Por eso Dios no se enferma, ¿verdad? Pero nosotros sí. Entonces Dios controla su vida y la mía. ¿Por qué? Porque solo alguien que no haya pecado tiene el poder para poder hacer que otro sea libre. Veamos versículo 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana, dice, tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué está diciendo ahí? Que solo Dios da palabra. Y aquel que está cansado le da esa palabra de fuerza, ese ánimo para poder seguir mañana tras mañana, dice ahí, ¿verdad? Dice, Jehová el Señor me dio lengua. ¿Para qué? De sabios. Para que yo hable cosas sabias. A usted y a mí, Dios no nos dio lengua para maldecir, sino para bendecir. Pero allá en Santiago nos dice que con la misma lengua que bendecimos, maldecimos. Y que eso es real, ¿verdad? No hay nadie que más de alguna vez me haya dicho, no, quiero que se muera. Los malditos. Las maldiciones. ¿Cuántos oyeron esa noticia ahí de un montón de brujas maldiciendo a los ministros y al presidente? Haciendo conjuros ahí en el nombre de Satanás. Conjurando, maldiciendo. Pero el hombre puede decir unas cosas, pero si Dios quiere en el mismo momento, quita las cosas. Así que por eso dice que aquí el Señor me dio lengua de sabios. Y el que tiene sabiduría no va a hablar esas maldiciones o esas palabras que no agradan a Dios. Sí, para eso dice que Él dio esa lengua de sabios, de sabios. ¿Por qué? Porque Él es el único sabio. Por eso le puede dar palabras sabias para poder edificar, para poder animar, para poder bendecir. Eso es lo que dice, para saber, dice ahí, ¿verdad? Hablar palabras al cansado, aquel que ya no aguanta más.
aquel que siente que su vida ya no tiene sentido. Dios le da esa palabra. ¿Para qué? Para animarlo. Y que sabe que cuando Dios lo tiene con vida hay un propósito de Dios en esta tierra. Por eso dice ahí, palabras alcanzado, despertará, dice, mañana tras mañana, despertará mi oído, dice, para que oiga como los sabios. Entonces las dos cosas, ¿verdad? No solo voy a hablar palabras sabias, sino tengo que oír la sabiduría. Por eso dice ahí, mi oído para que oiga como los sabios. Usted y yo tenemos que ser sabios. Tenemos que oír los consejos. Dice un dicho por ahí, y hay un proverbio que dice que el que no oye consejos no llega bien. Entonces hay que oír los consejos. ¿Y dónde están esos consejos? Aquí en la palabra. Por eso hay que leer la palabra y darse cuenta que es lo que Dios habla. Y Él quiere hablar sabiduría. Y entre la sabiduría está el ánimo, la esperanza que hay en Cristo. Por eso es que dice que cada mañana despertará, dice, tras mañana despertará, dice, mi oído para que oiga como los sabios oyen. El que es sabio sabe escuchar. Muchas veces tenemos necesidad de contarle a otros las cosas que nos oigan, pero el sabio oye. Y muchos psicólogos, eso es lo que hacen. Escuchar al paciente, ¿verdad? Viendo al paciente, mire que yo tengo esto y esto. Ah, pues si usted tiene esto, la respuesta es lo que usted ha dicho. Y la consulta ahí se paga, ¿verdad? Hay que pagarle para que nos escuche, porque como en otro lado no nos escuchan. Entonces hay que ir donde el psicólogo y no, que usted necesita un psicólogo. A veces está más loco, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha pagado a un psicólogo. Así es que usted y yo no necesitamos más psicólogos que nuestro Dios, porque Él nos está diciendo qué debemos de oír, qué debemos de hablar. Entonces dice que hay que oír las palabras sabias, ¿verdad? Como los sabios. Versículo 5. Jehová el Señor, dice, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él fue obediente. Que quien le abrió los ojos fue Dios. Que no fue por su propia voluntad que Él puso ese empeño por oír la sabiduría. Por eso dice ahí, Jehová el Señor me abrió el oído para oír. Por eso la misma palabra dice que tiene oídos para oír, que oiga. No como los ídolos, ¿verdad? Que tienen orejas y no oyen. Pero a nosotros nos está diciendo que Dios nos puede abrir el oído. Pero ¿cuándo lo abre? Cuando usted y yo oímos las palabras de sabiduría. Lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Por eso es que dice, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Por qué habla de esa forma? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue rebelde. Les dio estatutos, les dio mandamientos. Pero ellos no quisieron oír, dice la palabra. Porque fueron hombres de dura cerviz. No quisieron oír, fueron rebeldes. ¿Qué es la rebeldía? Es un pecado delante de Dios. Porque ¿quién se rebeló? Satanás. Satanás se rebeló delante de Dios. Quiso ser como Él. Y entonces por eso dice aquí, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, hermanos, no tenemos que ser rebeldes, no tenemos que volver atrás, no tenemos que buscar las mismas cosas que ya dejamos. Pero ¿quién está diciendo eso? El Espíritu Santo de Dios a través del profeta Isaías. Hablando lo que le pasa al pueblo. Por eso que Él nos da la boca, el oído, y tenemos que hablar y ser obedientes en vez de ser rebeldes. Por eso dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La rebeldía, hermano, es castigada, hay reprensión. Por eso es que cuando usted y yo somos reprimidos, mejor preguntémonos qué estamos haciendo. No nos preguntemos que si Dios ya no nos quiere, nos ha apartado o se ha apartado de nosotros. Es lo que se estaba preguntando el pueblo. ¿Con quién nos ha vendido? Si es la misma maldad, el mismo pecado el que nos hace apartarnos de Dios. Esa es la distancia que hay entre el hombre y Dios. Cuando se aparta de Dios, hay una distancia, hay un abismo. Pero ese abismo, ya Dios hizo un puente.
Dios hizo la cruz del Calvario, donde Cristo murió para que usted y yo podamos llegar hasta Él, para quitar ese abismo, que ya no haya diferencia. Así que por eso es que dice, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto es lo que Cristo estaba haciendo, siendo obediente a la cruz, muriendo en la cruz del Calvario. Versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputas. ¿Saben qué es un disputo? Muchas veces le dicen, no tráigame un examen de disputa. Es una escupida, una salida, de salida. Entonces, pero dice, yo me hice el mareado, yo tuve que soportar eso. ¿Por qué? Porque los amo. Eso es lo que Jesús padeció, y eso es lo que el profeta Isaías está hablando aquí, que recibió de parte de Dios, lo que Cristo iba a sufrir. Por eso dice, di mi cuerpo a los heridores. ¿A quién lo dio? Al pueblo judío y al emperador de Roma. Es el que dictó la sentencia de muerte, y por eso dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputa. Entonces lo escupieron varias veces, ¿verdad? Y una escupida era lo más crítico, lo más despreciable para alguien. Por eso a él lo escupieron, porque así lo veían a él, lo más despreciable, que no valía nada. Entonces, muchas veces vemos que a veces hasta escupen a personas, porque ese están simbolizando lo mismo que Cristo sufrió, que fue escupido. Pero Jesús tenía que aguantar. ¿Por qué? Porque era una misión del Padre. Y por eso dice Él que yo di mi cuerpo a los heridores. Yo tenía que soportar todo ese sufrimiento a causa del amor que Él tenía para su pueblo. Pero su pueblo no le recibió, su pueblo le despreció. Eso es lo que dice Juan 1:11. Que su pueblo no le recibió. Más a todos los que le recibieron, sí les dio la potestad, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Por eso que dice ahí, no escondí mi rostro de injurias y de disputas. Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Lo que Cristo dijo, que Él confiaba en lo que Dios lo había mandado a hacer. Y por eso dice, no me avergoncé de todo lo que me pasaba. Y si Cristo no se avergonzó, ¿por qué usted y yo nos avergonzamos cuando alguien nos escucha? Si Cristo sufrió por eso. Ya pasó Él por todo lo que nos iban a hacer a nosotros. Él fue el primero que lo soportó. Él fue el primero que murió y resucitó. Y si Él tiene misericordia, nosotros también nos va a resucitar. Porque por eso dice, yo no me avergonzo de lo que me hagan. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Y usted y yo confiamos en Dios. ¿Por qué nos vamos a avergonzar si alguien nos maldice? Si aquí eso dice que Cristo sufrió por nosotros, porque dice el 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Dice. ¿Quién nos va a ayudar? Nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios, ¿verdad? Él nos ayudará. Él sufrió para que nosotros recibiéramos esa ayuda. Por eso dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Él sabía en quién confiaba. Él sabía quién le iba a levantar. Y que su cuerpo iba a ser como un trofeo. Por eso dice como pedernal. Y por eso dice, por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzada. Hermano, si usted confía en Dios y trabaja para Dios, usted no se va a avergonzar de lo que pasa. ¿Por qué? Porque estamos confiando en alguien que nos respalda. Jesús así confió en Dios. De que Él lo iba a levantar, de que Él iba a sacar de esa desesperación, de esa aflicción. ¿Por qué? Porque Él era obediente. Y a Dios le había dicho que tenía que obedecer de morir en esa cruz para que el mundo fuera salvo. Y se dice que no seré avergonzado. Entonces al final Dios no nos va a avergonzar. Nosotros mismos avergoncémonos, pero del pecado. Porque si andamos en el pecado, ahí sí Dios nos va a avergonzar. Porque después de andar dando testimonio como cristiano,
Ahora volvemos atrás y por eso que atrás dice que no volvió atrás, ¿verdad? En el versículo 5, ni me volví atrás. Pero si volvemos atrás, mejor avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a avergonzar. No, versículo 8 dice, cercano está, dice, de mí el que me salva. Ahí está la confianza. Por eso es que ahí está el tema donde dice, el que confía en Dios, Dios le va a ayudar. ¿Por qué? Porque dice que él confía en que cercano está de mí. Cercano está Dios de usted y de mí. Eso es lo que Jesús decía. Cercano está de mí, dice, el que me salva. ¿Quién lo podía librar de esa cruz? Dios, su Padre. Pero él confiaba en él. Y que tenía que hacer ese mandato, que cumplirlo. ¿Por qué? Porque solo así podía salvar al mundo. Y solo así Dios podía exaltarle. Por eso dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién condenará, dice, o contenderá conmigo? O sea, es una pregunta que está haciendo. ¿Quién contenderá conmigo? ¿O quién va a poder pelear conmigo? Lo está diciendo Jesús. Y es lo mismo que podemos decir muchas veces nosotros si confiamos en Dios. Si usted y yo confiamos, podemos decir, ¿quién va a pelear conmigo y me va a ganar? Si Dios está conmigo. Entonces nadie. Entonces Jesús aquí está hablando, ¿verdad? Dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos, dice, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Entonces la causa, el problema, o la necesidad, o la enfermedad que usted y yo estamos pasando, llevémosla a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar. Por eso dice, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Él nos está llamando. Por eso es que en Mateo 11 sí dice, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso que cualquier causa, dice, que el enemigo tenga, llevémosla a Dios. Cualquier queja, llevémosla a Dios. Cualquier necesidad, cualquier enfermedad, llevémosla a Dios. Porque Él nos va a ayudar. Por eso dice, acérquese a mí. Claro, como nosotros actuamos nosotros porque como nos desesperamos, ¿no? Por el tiempo que queremos las cosas ya. Pero en su tiempo, Dios va a hacer la obra. Pero hay que saber en esperar. ¿Quién sabe cuántos años? Si 1 año, 2 años. Pero la respuesta va a llegar. Pero hay que confiar. Pero es que es lo que Dios quiere. Por eso le da tiempo para resolverle el problema. Porque si se lo resuelve así, se aparta. Muchos han ido a la cárcel. Muchos han salido y han prometido a Dios y no han cumplido. Vuelven y a lo mismo. Pero si la confianza está en Dios, Dios nos va a ayudar. Por eso dice, acérquese a mí, versículo 9. He aquí dice que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Entonces está diciendo, ¿quién me va a condenar? Si el que me salva está conmigo. Si ahí dice, cercano está de mí el que me salva. Eso es lo que dice el versículo 8. Por eso dice ahí, he aquí dice que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí dice que todos ellos se envejecerán. Como ropa de vestir serán comidos como polilla. Entonces lo que está diciendo de que aquel que condena a Jesús va a envejecer. ¿Por qué? Porque así pasó, ¿verdad? Ya el que lo condenó, el que dio la sentencia ya murió, que fue Pilato. Y la multitud de judíos ya murieron. Y eso es lo que dice ahí. Eso es lo que estamos en el 9 y dice, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Es lo que hablaba el hermano. Que la ropa que usted compra se envejece, se rompe. Y al final es nada. Y eso es lo que dice aquí. Estos que me condenaron, ellos se van a deshacer, se van a podrir, serán como nada. Por eso es que habla aquí de que serán comidos como polilla, desaparecerán. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo, el poder de Dios no pasa, que permanece para siempre, pero el hombre sí pasa. Y por eso la confianza no tiene que ser en el hombre. Porque dice aquí que van a desaparecer, serán comidos como polilla, o como la ropa nueva que con el tiempo se acaba, se desgasta. Así va a pasar el hombre. Entonces por eso que la confianza debe ser en Dios, y por eso no puedo yo y usted condenar a Dios o a Cristo.
porque hay alguien que lo salva. Por eso es que usted tiene que aprender a Cristo. Por eso es que usted tiene que saber que quien lo va a salvar es Dios. El hombre, el mundo lo puede condenar, pero Dios lo puede salvar. Por eso es lo que Jesús dijo. A mí, aunque me condenen, ¿y quién me va a condenar? Dice, si Dios está conmigo y Dios es el que salva. Todos sabemos quién lo salva, ¿verdad? Versículo 10, para ir avanzando. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién era el siervo? Jesús. Vino a morir como un siervo, como un esclavo. Cumplió esa orden que Dios le dio. Porque así eran los siervos antes, los esclavos. Obedecían a sus amos. Así Jesús obedeció. Por eso que dice siervo, porque era el servidor. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, dice, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Ahí está el llamado, ¿verdad? ¿Para quiénes dice? Para el que anda en tinieblas, el que anda en oscuridad, el que anda en pecado. Si los que andan ahorita en esos grupos andan afligidos. ¿Por qué? Pues si Dios sabe lo que andan. Pero si estuvieran aquí, no estuvieran afligidos. Porque sabían de que aquí hay alguien que los defiende, hay alguien que los salva. ¿Y a dónde está? Entonces, pero usted y yo estemos confiados en Dios, porque aquí dice que Él nos salva. Y por eso que el llamado aquí dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, ahí está el llamado. Aquel que anda en la oscuridad, aquel que anda perdido, aquel que no conoce a Cristo. Por eso dice el que anda en tinieblas y carece de luz, porque ¿quién es la luz? Es Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús es la luz, Jesús es la esperanza, Jesús le puede alumbrar. Veamos allí. Confiese o confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, ¿en quién se va a apoyar usted? No se apoye en nadie más, porque fallamos. Pero si nos apoyamos en Dios y confiamos en Dios y sabemos esperar en Él, Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar. Pero todos dijimos que es en el tiempo de Dios. No queramos confiar en Dios y que nos saque ya del problema, de la deuda, de la aflicción. Esperemos en Dios, que el tiempo de Dios, para eso dijimos que es el tiempo que Él quiere que usted y yo sigamos adorando, que no lo rindamos, que no paremos, porque si no, si dejamos de adorarle y de clamarle, Él va a decir, ya se cansó. Como no le respondí, entonces lo que quería es el milagro y irse, como muchos se van cuando reciben el milagro. Entonces por eso hay que esperar en el tiempo de Dios. Y por eso dijimos que solo Él sabe cuánto tiempo vamos a esperar. ¿Para qué? Para que el problema que tenemos se nos resuelva. Creo que todos pasamos problemas y situaciones que no podemos resolver solos. El hombre puede creer un gran sabio, pero hay problemas complicados en la vida que no los podemos resolver, que necesitamos ayuda. ¿Y cómo vamos a un hombre? Si un hombre lo que quiere es cobrarnos por darnos asesoría, si quiere. Pero Dios no cobra nada y nos ayuda. Si vamos a un médico, cobra. Si vamos a un psicólogo, cobra. ¿Y a dónde no podemos ir que no nos van a cobrar? Y si no tenemos, ¿cómo vamos? Pero Dios lo hace de gratis y por eso le entregó su vida, para que usted y yo por gracia seamos salvos. No necesitamos pagarle porque Él pagó por nosotros. La deuda que nosotros teníamos, Él la pagó. Así es que por eso dice ahí, confíe en el nombre de Dios, aquel que anda en tinieblas y que carece de luz, y apóyese en su Dios. Terminemos en el 11. Dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego. Ahí está poniendo un ejemplo, que todos nosotros encendemos fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz. ¿Alguien sabe qué es una tea? Una tea es una antorcha. Por eso yo me acuerdo de una fábrica de fósforos que se llamaba tea, que es una luz. Así se llamaba la fábrica donde hacían esos fósforos. Tea. Y aquí que me acuerdo, y por eso ahora buscando en el diccionario, vi que teas es una antorcha, una luz encendida. Y por eso dice, os rodeáis de teas. Usted y yo estamos rodeados de una luz
o de una antorcha todos los días que pasamos confiando en Cristo. Entonces esa luz va a estar encendida en nuestra vida cada vez que usted confíe en Dios. Esa luz le va a estar alumbrando. Esa luz no se va a apartar, y de eso es lo que está hablando el versículo 11, por eso dice: y he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad, dice, a la luz. ¿Por qué? Porque esa tea es la antorcha que los alumbra. Y andad a la luz, dice, de vuestro fuego. O sea, es nuestra guía. Y de las teas, dice, que encendisteis, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Ahí estaba. Que a la hora de la muerte hay dolor. Pero la luz de Cristo ahí está. ¿Por qué? Porque un día nos va a levantar. Ya no vamos a estar ahí en la tumba. Dios nos va a levantar, y por eso es que dice: de mi mano os vendrá esto, dice, en dolor seréis sepultados. El dolor hay que sufrir, pero la esperanza no hay que perderla, de que al final vamos a ver esa luz, al final del túnel. Hermanos, ahí está la palabra. Dios siempre nos quiere dar esperanza, y esa esperanza es de que todos los que confiamos en Él no vamos a ser avergonzados, y Él nos va a ayudar. La gloria y la honra es para Dios. Inclina su rostro. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de los que estamos presentes, de los que no vinieron, Señor, tenga misericordia. Ayúdale, Señor. Ahora también bendiga a aquellos, Señor, que están alrededor de nosotros, a través de este sonido escuchando, y los que están a través de la red. Pida ahora, Señor, que sea usted tocando ese corazón, como dice esa palabra, Señor, de aquellos que están en tinieblas, Señor, que no le conocen, que los rodee su luz, bendito Dios. En el nombre de Jesús, toque, Señor, esa mente, ese corazón de aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Sean amigos que nunca han conocido a Cristo, ahora es tiempo de recibirme como su Salvador personal. Si usted nunca le ha conocido y le ha recibido como su Salvador personal, para tener esa esperanza de vida eterna, ahora es tiempo de recibirlo. Usted puede recibirlo repitiendo después de mí esta oración de fe y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por el privilegio de esta tarde, por aquellos, Señor, que nos vieron aquí, y los que oyeron a través de este sonido, Señor, esa palabra. Sea usted bendiciéndole y dando esa esperanza de que usted es su luz, Señor, de que usted los va a alumbrar todos los días de